Carpe Diem, por Emilio del Río. En la página 162, y me vais a perdonar que lea porque está en latín, dice lo siguiente: Ignoranti quem portum petat nullus susventus est. ¿Os habéis enterado, no? Bueno, para los que no os lo traduzco, que esto... Para quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. Una frase de Séneca en las cartas a Lucilio que se adelanta casi 2000 años a la autoayuda, a Mr. Wonderful, una frase maravillosa. Y en el cuarto de maravillas de hoy sí sabemos cuál es nuestro destino. Hoy vamos a viajar desde el Museo de Historia de Madrid por Atenas, Roma y nuestra ciudad, Madrid. La curiosidad de nuestro cuarto de maravillas es infinita, igual que la vuestra. Por eso hemos decidido descubrir las huellas de las antiguas Grecia y Roma que aún conservamos en nuestras calles, en nuestras costumbres e incluso en nuestro idioma. Porque los madrileños, por si no lo sabéis, seguimos siendo ciudadanos romanos. Quedaos hasta el final porque vamos a desvelar muchas historias de nuestra historia. Jesús, por favor, haz los honores. Ahí está. Se calcula que los romanos sacaron unos 900.000 kilos de oro, también de plata, de la península ibérica. Vamos, que se fueron con las manos llenas. Pero además, Jesús Callejo, Carlos Canales, de llevarse todo esto, ¿qué hicieron por nosotros los romanos? Los acueductos. Los acueductos. El alcantarillado. El alcantarillado. El orden público. El orden público. Las carreteras. Las carreteras. Los baños públicos. Los baños públicos. La irrigación. Vale, pero aparte de los orden público, los baños públicos, la irrigación, las carreteras, no sé qué más habéis dicho, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Vamos a hablar de ellos, pero además, ¿qué hacéis con bufandas de fútbol hoy? Ya ves. El Madrid, del Atleti. Bueno, Ya ves. Cosas del guión. me tiene loco, como me tiene loco. Emilio del Río, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué haces tú con una toga? En este cuarto de maravillas. Esta es mi ropa auténtica. Pero vas Toga. vestido de senador romano. Sí, sí. ¿Sueles ir vestido así por la calle? Me gustaría, pero ¿Verdad? me mirarían raro. Entonces me pongo otra ropa. Yo me siento disfrazado cuando llevo la Cuando ropa vas con contemporánea. camisa, Esta es con mi ropa traje. de verdad, con la que yo me siento identificado. Es característica de los maravillosa. romanos. Virgilio, el poeta latino Virgilio, y Marcial, que era un tipo genial, divertidísimo, un poeta latino del siglo I, que era hispano, era de Calatayud, de Bilbilis, y se fue a Roma ahí a salir adelante como poeta, dice: los romanos, ese pueblo con toga. Como tú hoy, o sea, el romano de los pies a la cabeza, que además de la toga... Era como el traje, ¿eh? O sea, Claro. no se la llevaban para salir por la calle. Hombre, va ¿sabes? guapete. Era- Pero además de la toga nos has traído al cuarto de maravillas un objeto contundente. Sí, sí, este es el casco que llevó Julio César Sí. cuando vino a conquistar Hispania. ¿Este mismo? Este mismo, ¿En serio? este mismo, me lo ha dado ¿Me él lo para puedo vosotros. poner? Sí, debes, Joder, debes. me la voy a Además poner. tienes la misma talla y tal que... Yo tengo cabezón, no sé si me va a valer. ¡Ojo, eh! Sí, sí. ¡Ojo, mira tú! Mira qué bien, me queda bien. No, te falta el gladius. Esto me lo tengo que cerrar, ¿no? Bueno, pues no me des ideas. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a hablar... sí. Ave, Fran. Vamos a hablar de la historia, esto no sé cuánto voy a aguantar con el casco, de Atenas, de Roma y de Madrid. Y vamos a empezar por un elemento que está representado aquí en el Museo de Historia de Madrid. Cada vez que muevo la cabeza me descompensa el centro de gravedad. Ya Así verás que tú me lo qué voy a- migraña, ¿eh? Me lo voy a quitar. Imagínate conquistar el mundo con eso ¿Pero puesto. cómo iban con esto? Es imposible. ¿Qué es la Mariblanca? Cuéntanos la historia. Voy a quitar esto, madre mía. Bueno, eso forma parte de toda una fuente que había en la actual Puerta del Sol. Y la Mariblanca es una de las pocas estatuas que se ha podido rescatar, a pesar de que estamos hablando del siglo XVII, ni más ni menos. De hecho, cuando llega a Madrid la Mariblanca ya llega destrozada. En fin, ha tenido una serie de percances. La Mariblanca la llaman así, es un apodo que dan los aguadores, porque la ven allí, en fin, un mármol blanco, y que mira, la Mariblanca, pero realmente está representando a la diosa Diana, parece ser. Algunos dicen que sería Venus, yo creo que sería la diosa Diana, y además que tiene un amorcillo en los pies. Hay mucha gente que pasa desapercibido esos detalles. Y luego dos cabezas de delfines. Un amorcillo es un angelote que está por allí, Un ¿sabes? angelillo. Vale. Y luego dos cabezas de delfines, un poco también representando pues, la parte de la naturaleza, la parte también de fertilidad que tiene el agua, como no. Tú lo has dicho, que ha dado muchísimas vueltas. Hoy en día ha pasado por la Puerta del Sol, por el Retiro, por Recoletos. Ahora mismo podemos verla o bien en la Puerta del Sol o bien en el Museo de Historia de Madrid. La pregunta que me hago es, ¿cuál es la de verdad? ¿Dónde está la de verdad? ¿La Mariblanca? Pues no está ni en la Puerta del Sol, ni está en el Museo de Historia de Madrid. Ay, Dios, ¿dónde está?
en la Casa de la Villa. En la Casa de la Villa está. O sea, que lo que vemos en la Puerta del Sol hoy en día es una réplica. Son réplicas que se acercan. Sí, porque ya te digo que eran muchísimas más estatuas, todas de orden mitológico, porque por entonces, estamos hablando de la época de Felipe III, Felipe IV, les gustaba mucho entroncarse con un linaje mitológico. De hecho, en Madrid también, en ese siglo XVI, se intenta buscar, pues eso, algo que les conecte con algún personaje mitológico. Y en este caso con Ocnovianor, que era un príncipe troyano, porque dice, a ver, si Eneas funda Roma, Madrid, que es posterior, también la tiene que fundar algún príncipe troyano. Y se crea toda una mitología falsa en el siglo XVI, precisamente para que el linaje tuviera algún tipo de realengo. Para dar poder al reino y al imperio español. Entonces, tú eso lo juntas luego con las estatuas, que tiene también mucho que ver con aquellos jardines que alguna vez hemos hablado, ¿no? Los jardines herméticos, donde las estatuas mitológicas, tanto griegas como romanas, lo que hacen es realzar un poco ese legado de que Madrid, a pesar de ser una ciudad relativamente moderna, sí que está emparentado Hay con ciudades una antiguas. obsesión en las primeras crónicas modernas de la historia de España, como el padre Mariana, de vincular de alguna manera con personajes semilegendarios o míticos la historia española a un pasado muy remoto. De manera que se le daba una versión original vinculada a las viejas historias de la tradición clásica, incluso a la Biblia. Pasa en cuadros, pasa con estatuas. De Siempre manera general. A los reyes católicos viene un pispas, un italiano, Annio de Viterbo, y les dice, ¿cómo? España tiene sus orígenes en un personaje de la Biblia, a venderles unos orígenes milenarios, ¿no? Es todo marketing. Todas las ciudades griegas tenían un origen de un personaje mitológico. Hércules, por ejemplo, claro, todas querían descender de Hércules. Claro. Se lo disputaban yo qué sé cuántas. Roma, lo has dicho tú, Eneas. Hércules, ¿no? Cádiz, en fin, Claro, Hércules siempre está por ahí. Madrid no va a ser menos, ¿no? No va a ser menos. Oye, sí. Yo creo que la María Blanca, no está claro, pero yo creo que es más bien Venus, Afrodita. Claro, eso te iba a decir, porque al final estamos Faltan hablando los porque elementos de la caza, de la ¿verdad? estatua de la Claro, mujer. si fuera Diana tendría El arco, y luego las los del- flechas, el algún ciervo, elemento de caza. y luego claro, Venus, Afrodita y su amante Marte, porque las diosas se acuestan con quien Eso quiere. es un y no los parar, dioses espérate, también. dame un segundo la pluma. Entonces, Aquí, salseo. está casada con Vulcano. Acordaos el cuadro de la fragua de Vulcano de Velázquez. Ahí Apolo le está diciendo, chaval, tu mujer se acuesta con otro. Y la cara que pone Vulcano. Entonces se acuesta con Marte y tiene un hijo que es Cupido. Claro, el dios Cupido, el dios del amor, de ahí viene lo de los amorcillos, ¿no? Las figuras pequeñas de Cupido. un amorcillo, vale. Claro, por eso. Entonces, yo creo que es... Y es muy bonito, ¿no? Que la imagen que está en el centro, en el kilómetro cero de España y en la capital de España, en Madrid, sea la diosa del amor, mujer, de la sensualidad, Claro, eso que además nace de la espuma de los genitales de Saturno, ¿no? Entonces, cuando caen al mar, y por eso los delfines. Entonces, Madrid es una ciudad muy sensual y que Venus, Afrodita, presida, llamada la Mariblanca, que me encanta porque la hacemos nuestra, presida el kilómetro cero de España, yo creo que le da un toque de sensualidad a la cosa. Ya que he cogido la pluma y que estamos con el salseo y que vas vestido de senador romano, te tengo que preguntar en calidad de senador. Hablas de la idea de sensualidad y quiero hablar de la idea de sexualidad. Lo que se cuenta de las orgías romanas, ¿esto era verdad? ¿Había orgías? ¿Esto? ¿Cómo sería que... Entiendo que la respuesta es sí. Sí, Vale. pero ¿cómo sería la cosa? Porque estaban relacionadas con Baco, con el dios Baco, el dios del vino, la fiesta. patrón de Eso Madrid es. también, y uno de los patrones de España, ¿no? Ajá, El dios nos Baco. pega. Sí, claro. Y entonces, en torno a Baco se hacían unas fiestas tremendas, que de ahí viene la palabra bacanal. Bacanales. ¿no? Bien. Y entonces, además Baco es hijo de Júpiter, con lo cual tiene, Aquí mezclamos tiene vino, carta blanca todo, para mezclamos todo lo que fiesta, quiere. mezclamos ¿Cómo sería sexo? que el Senado aprobó un decreto para sí. prohibirlas? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, estabais Pero en el escandalizados. Te hablo en primera siglo- persona. Sí, Estabais claro, yo estaba escandalizados. allí. Tú estabas allí. Sí, en el siglo II antes de Cristo Sí. aprueba un decreto para prohibir el consultus senatus de bacanalibus, contra las bacanales. No sé lo que ha dicho, pero debía ser muy gordo. A ver, Sí, es algo muy curioso porque- una ley, un decreto del Senado prohibiendo Sí, las pero bacanales. los porque eran enfermos cabía, pero en su porque origen... eran como las romerías de ahora. Claro. Las romerías son botellones legalizados, ¿no? Sí, O pero sea, que las es- romerías de ahora pero tenían el con mismo sexo, eran componente. romerías con sexo y Siempre lo alcohol. veían como un... Fíjate, en el siglo II antes de Cristo decían, esto es un elemento de decadencia, Roma pierde sus Nos estamos virtudes". pasando Ni ya. siquiera había llegado al imperio y ya se veían decaer. Pero en su origen era una parte lúdica, pero una parte religiosa. No olvidemos Ah, que Baco ¿sí? lo que hace es heredar un poco los ritos dionisíacos, porque era Dionisio dentro de la mitología griega. Y los ritos dionisíacos, es decir, que al final sí que había desenfreno por la bebida, por la embriaguez, porque en el fondo lo que se intentaba era ponerte en contacto con la divinidad
divinidad. ¿Cómo? A través del éxtasis, a través de la bebida, a través del vino. Y de Entonces, sexo Baco está después, representando eso. claro. Y de todo tipo de sustancias que se metían, ¿eh? Claro, luego desaparecen efectivamente. Luego todas las que religiosos y se llevaban convierte en una de orgía. setas, etcétera. Es decir, tenían una especie de mezcla ahí Sí, de productos mezcla rara. alucinógenos. Claro, y por no como entras supuesto. en contacto con la divinidad. Claro, Pues eso, efectivamente. con un estado expandido o alterado de la Conciencia. conciencia, y muchos ritos dionisacos, incluso eleusinos, también tiene que ver con el quiqueor, que en el fondo era ¿El pues qué? eso. El quiqueor era una bebida sagrada que tú bebías, entonces eso te hacía expandir la conciencia, Y para arriba. entrabas en consonancia con esos ritos mayores y menores, o misterios mayores y menores que también se llamaban, y que el quiqueor parece que uno de los ingredientes era ni más ni menos que el Lo corrector. que pasa es que hubo un problema, y es que, claro, no es lo mismo cuando eso estaba dentro de un entorno religioso controlado que cuando se va extendiendo, porque todos esos efectos alucinógenos tienen efectos secundarios después. Entonces, que van desde el orden público hasta el Oye, pero hasta verdadero riesgo, me con lo cual encanta- había que controlarlo. Me encanta cómo se conecta todo con los dioses. El poder civil con los dioses, la bebida, el sexo, todo con los dioses. Al final, gracias a los dioses, Yo hacemos creo de que los todo. dioses son la excusa para todo lo demás. Claro, lo que quieras. Bueno, Claro. además, los dioses greco-romanos eran muy divertidos, tenían un fiestorro ahí permanente. Es lo que decías tú, estaban todo el Sí, día porque aquí. a los dioses clásicos de la mitología clásica les da igual con quién se acueste cada uno. No tiene nada que ver con la moral judío-cristiana. Hay dos cosas que no perdonan, que son la soberbia, la hibris, ¿no? Y la deslealtad, la ingratitud. Eso no lo perdonan bajo ningún concepto. Pero ellos mismos, vamos, Júpiter, se acuesta con todo lo que se por delante. No predican con el Diosas, mujeres, chicos también, Ganimedes, por ejemplo, ¿no? Todos los satélites de Júpiter llevan el nombre de amantes, de las amantes y de uno de los amantes de Júpiter. Por cierto, la sonda que mandó hace unos años, hace pocos años, hace 2, me parece, Todas tienen nombre. la NASA, Sí. se llama Juno, que es la mujer de Júpiter. Claro. O sea, ha ido a espiar, a junar a O sea, Júpiter. conclusión, la mitología es un tremendo salseo. Eso es lo que aprendo en el programa de hoy. Hombre, si lo empiezas a ver, que el ser humano imita a los dioses, o más bien los dioses nos imitan a nosotros, no sabemos. Dice que una de las cosas que envidian los dioses a los humanos es su mortalidad. Claro, porque al final dice, bueno, mira, todo tiene... Se lo pasan bien porque tienen poco tiempo. Tienen claro, un tempus fugit como este. Como el este reloj. Pero sí es verdad que los dioses tienen mucho que ver con todo tipo de culturas y civilizaciones porque era legitimar su poder. Entonces, si tú decías que estabas legitimado por un dios determinado, todo lo que tenía que ver con ese emperador, ese rey, se convertía en sagrado. Y de hecho, pues incluso los árboles, el roble estaba destinado a Júpiter y los robles eran sagrados como tal. Y cualquier elemento o cualquier estatua que hicieras de los robles, pues también estaba santificado. Claro, todos los dioses de la mitología clásica tienen sus emoticonos. Claro. No había ¿Ah, sí? WhatsApp, pero tenían emoticonos, sí, pero todos tienen un animal, un árbol. Sí, un símbolo Y totémico. tienen símbolos. Atenea, que da nombre a la ciudad de Atenas, ¿no? El olivo y el búho. Dicen una lechuza y es un búho. Todos tienen Diana, tiene el ciervo, las flechas. Que luego se ¿sabes? simbolizan además con el contenido de lo que significan, o sea, la sabiduría, cada uno va... Escucha, pues estoy pensando una cosa. Hablando de símbolos, hablando de dioses, hablando de éxtasis, hablando también de estatuas y de Madrid, tenemos que hablar de dos estatuas conectadas a símbolos que son escudos de equipos de fútbol. Voy a dejar la pluma ya, que hoy en día son muy relevantes en el éxtasis y en ciertos momentos de la ciudad de Madrid, que son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano le mando un saludo, por cierto mío, al Getafe, Leganés y al resto. Pero el Real Madrid y el Atlético de Madrid copan uno de los lugares míticos del centro de Madrid, que es el enclave donde tenemos a la Cibeles y a Neptuno, dos plazas importantes de la ciudad donde se celebran los éxitos deportivos. Entonces, lo primero de todo, la Cibeles, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Quién es? No es griega ni... A ver, lo ni curioso romana. de los símbolos madrileños es que ninguno corresponde a Madrid, ¿no? Claro, ¿no? O sea, empezando por la Cibeles, que es una diosa frigia de Anatolia, de la actual Turquía. Muy lejano. Y que tenía que ver pues, con un tipo de rituales muy asociados, por ejemplo, a una piedra negra, a un meteorito, y por eso en Pesinunte, que es la localidad donde le hicieron aquel altar. Bueno, O sea, pues llega un meteorito, entonces... es un betilo, de exactamente. nuevo Entonces Dios. se consideró que era la diosa Cibeles y, por lo tanto, con ritos de fertilidad. Eso llega, bueno, pues a través de las legiones romanas, llega también pues, a todas las provincias, una de ellas era Hispania, y, por supuesto, pues aquí tiene muchísimo predicamento Cibeles, pero sobre todo a partir del siglo XVII, que es cuando se crea toda esta estatua. Y además tiene mucho que ver también con su mitología, porque dice, bueno, que vea a un par de amantes haciendo el amor en su templo, el templo de Cibeles, entonces les convierte en leones y por eso los leones que tiene la Cibeles están mirando en direcciones opuestas. O sea, los leones eran amantes. Está todo conectado, ¿eh? Uno es un chico y otro una una chica. Un león y leona. Sí, no, son leones los Ah, dos, leones pero los uno dos, es un pero está chico castigado. Hipómenes y el otro es una chica Atalanta, que da nombre a una ciudad de Italia, que tiene un equipo de fútbol, ¿no? sí, Atalanta. efectivamente. Sí, sí. O sea, Pero es genial lo que contaba ahora Jesús, porque Madrid ha hecho suyos mitos clásicos, Claro. pero es que entroncamos con Claro, los dioses, totalmente, claro. todo está organillo, conectado. Y luego es viene una de muestra- Nápoles, el y es una mantón de muestra Manila. más de que es una ciudad abierta, ¿no? Hace suyo Sí, claro. lo que viene de otros sitios. Para esto los romanos también no eran nada, ¿sabes? Pues van a cogían. Asia y dicen, pues traemos Todo a la para diosa nosotros. Cibeles, todo, Eso como es, dice lo que- Mota,
todo para la saca. Lo que dijimos al principio, el oro y la plata de la península ibérica, para nosotros. Ah, pero, ya. ¿y Neptuno qué historia Pues tiene? igual es el dios del mar, evidentemente, es decir, es la versión de Poseidón en la versión latina, pero lo curioso es que, tanto lo que ha comentado Jesús, la idea de colocar a Cibeles y a Neptuno es porque forma parte, lo hace Ventura Rodríguez, cuando se empiezan a diseñar las estatuas, en realidad es un grupo mayor, porque estaba también una de Apolo. Apolo está, pero está olvidado y en medio. Sí, está ahí, pasa está desapercibido. desapercibido. Con lo que es el menudo ego tiene, además. Era un conjunto que formaba un conjunto armónico muy del siglo XVIII, muy ordenado, donde en realidad, aunque esto parezca curioso, lo que hoy es el Paseo del Prado formaría como un campo de carrera de cuadrigas, tenía exactamente la misma forma. Para ir y volver. De manera, claro, exacto, de la manera que estaba en un lugar, estaba Cibeles y en el otro Neptuno, que en aquel entonces eran fuentes de agua. O sea, se podía beber, tú llegabas ahí y te nutrías de agua. Pero los cambian de posición porque originariamente Neptuno estaba en la carrera San Jerónimo, donde están las Cortes, sí. y lo llevaron hasta el otro lugar para generar esa imagen clásica de lo que sería el equivalente a un campo de carreras. Y por eso luego, a finales del siglo XIX, la Cibeles fue cambiada de posición. Porque de hecho la Cibeles no mira hacia donde mira ahora, sino A la que Cibeles ahora mira hacia el centro de Madrid. Claro, y entonces miraba hacia Neptuno directamente. miraban directamente. Claro, estaba girada. Entonces, a los que vengan a ver este museo donde estamos, pueden encontrar varios cuadros donde verán, cuando vayan paseando, y dicen, uy, la Cibeles no está como ahora, claro, está girada. La colocaron, Claro, apuntando con la espalda dando a la Puerta de Alcalá, carretera de Valencia, por donde sale el sol, y apuntando hacia la Puerta del Sol, que es su destino. Lo que no nos cuentan en el Museo de Historia de Madrid, ha habido alguna exposición relacionada con ello, es por qué en Cibeles tenemos las celebraciones del Real Madrid cuando se ganan títulos y por qué en Neptuno tenemos las del A ver, lo Atlético. gracioso de esto es que fue al revés. Las primeras celebraciones deportivas que se hacen en la Cibeles es del Atlético de Madrid. ¿Qué dices? Porque tenían la Sí, sede ¿en en la serio? calle Marquillo, Hasta el 91. le pillaba muy cerca. En el año 64 es cuando se empieza a hacer. Y durante muchísimo tiempo la Cibeles se celebraban los dos triunfos, tanto del Se iban Atlético de Madrid alternando. Sí, da igual. como del Real Madrid y también de la selección española. Y luego es a partir del año 1991 cuando ya queda... El Atleti dice, necesitamos un sitio. Queda definido. O sea que como tantas otras cosas, el Real Madrid ha fichado cosas incluso a la... Ha fichado a la Cibeles, una diosa frigia, con los dos leones mirándose hacia el... Lo mejor de todo es que los romanos, que se lo jugaban todo, Augusto aprobó una ley para prohibir el juego y él era un ludópata absoluto. Ajá. Y seguía jugando. Muy bien. Les encantaban también las competiciones deportivas. El Circo Máximo tenía capacidad para 200.000 personas. El Bernabéu, que es el que más tiene, creo que no llega a 80. 80.000 más o menos. 200.000 el Circo Máximo. Entonces los aurigas llevaban camisetas de colores, como ahora los equipos No de por fútbol. color, Y entonces, Y para las apuestas, y además. para las apuestas, sobre todo para las apuestas, por eso decía lo de las apuestas. Entonces, los aficionados iban al Circo Máximo, 200.000 personas, sin metro, ni autobús, ni nada, moverse en una ciudad de 1 millón de habitantes que era Roma, con las camisetas puestas. Y entonces animaban, se insultaban, se pegaban a veces. O sea, Había algún muerto. sí, en Pompeya hubo una bronca entre dos facciones y al Senado cerró el anfiteatro de Pompeya durante mes y medio. También lo cerrasteis. Más que la UEFA, el estadio donde fue Gesell. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que Claro, casi hoy nada. en día vemos a madridistas... Entonces, lo de las camisetas nos viene también Claro. de ahí. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Las camisetas de fútbol, pero- Oye, perdón, y lo mejor de la Cibeles es... La Cibeles era una diosa que traemos los romanos de Asia Menor, que estaba relacionada con las Ah, fuisteis romerías. vosotros. Sí, claro, lo Ah, traemos vale, también. vale. Sí, porque en la Segunda Guerra Púnica fuimos a los... ¿Qué hacemos? Y dice, trae esa piedra mágica que está en Asia. Exacto. El culto a las piedras está en todos los sitios. Eso parece que era un meteorito. Está caída del cielo, además. Claro, que ha caído del cielo. Piedra de los dioses. La llevan a Roma y entonces en torno a eso estaba el culto a esta diosa que era una diosa de las orgías. Ah, también. Cibeles, sí. Por El favor. culto de Cibeles era, o sea, como las romerías de ahora, a lo bestia. Pero entonces por eso la fechasteis en Roma y la trajisteis aquí. Todo está Claro. conectado. Vale, vale. Y entonces... Voy entendiendo el pero juego. esto es genial, ¿eh? Porque Hipómenes es un tipo que quiere casarse con Atalanta, que era una tía riquísima, hija de un rey riquísimo, princesa, guapísima además, y entonces todos se querían casar con ella. Y dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues el que me gane en esta carrera. Entonces él le pide apoyo a la diosa Afrodita y le da 3 manzanas de oro. Entonces van corriendo, las echa hacia atrás, Atalanta va por ellas y así le gana. Y entonces se casan. Como el Mario Kart casi. Sí, Algo parecido. igual, y se enamoran. Y entonces la diosa no se lo agradece a la diosa Afrodita, a Venus. Y los dioses lo permiten, todavía lo hemos dicho, menos la soberbia y la ingratitud. Y dice, así os vais a enterar. Entonces están pasando por el templo de Cibeles, que era la diosa de las orgías, y entran a hacer el amor. Les da un calentón sexual y entran. Pero ojo, una cosa es que tú seas la diosa de eso y otra que entres en mi templo a hacerlo. Ajá. Y eso no lo puede permitir Cibeles. Y es cuando les convierte y dice, así, porque además se acabaron enamorando, así, lo habéis hecho aquí. Pues vais a ser leones. Ahora no os vais a estar juntos, os vais a oler, pero
no vais a poder miraros durante toda la eternidad. Oh, qué Por barbaridad. eso cada uno de los dos mira hacia un lado. Oye, toda la hora va a Qué ir... lección de vida, ¿eh? Toda Los la- mitos son lecciones de vida. ¿Todo va a estar conectado con el sexo? ¿Qué no está conectado con el sexo? No, iba a deciros que contaba Emilio lo de las camisetas y lo de moverse por la ciudad. Hoy en día, madridistas, colchoneros y demás equipos se mueven por la ciudad, los vemos en el metro los días de partido. No hay trifulcas, pero sí que ha habido algún pequeño problema, por ejemplo, con la mano de las Cibeles. Sí, Carlos. bueno, el efecto de las celebraciones. Por eso actualmente se ha ido haciendo que esté más protegido, más cuidado, porque ya se lo huelen. Cuando al final ya llega la policía Ahora municipal, ya ponen la va preparando plataforma, aquello, claro. y lo van haciendo. Y luego además que los símbolos siempre han sido protegidos de cualquier tipo de incidencia. Por ejemplo, la guerra civil, la Cibeles fue cubierta por sacos de arena completamente para protegerla de cualquier bombardeo. Y Neptuno no se ha librado de los problemas tampoco en las celebraciones. No, además tiene un tridente que es incómodo, pues está ahí colocado. No, pero a ver, hombre, si te puedes llevar el tridente, no me digas que no es un buen recuerdo, ¿no? Claro, se lo llevaron. Y se lo han llevado en más de una ocasión. ¿Sabes que había un chiste después de la guerra civil? ¿Cuál? Como la gran hambruna que hubo después del año 39, sobre Neptuno, sobre la fuente de Neptuno, había un chiste que decía: si no tengo peces para comer, ¿por qué no me quitáis el tenedor? Y lo hicieron. La mano izquierda de la Cibeles, por lo menos 3 mutilaciones ha sufrido. Sí, Una yo recuerdo alguna en los en últimos años. 1931 y la última que yo recuerde en el 2002. La ha restaurado hace poco el ayuntamiento. es. Ha quedado una restauración espectacular. Oye, quiero viajar atrás en el tiempo y quiero que nos cuentes cómo vivíais los romanos, porque en Madrid teníamos, no en la actual ciudad de Madrid, pero sí tenemos un vestigio cercano, la ciudad de Complutum, ahora mismo sería Alcalá de Henares. De ahí viene lo de Complutense. Efectivamente, la universidad. ¿Cómo era la vida allí en vuestros tiempos? Pues, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Decíais al principio, claro. Es que somos romanos aunque no nos demos cuenta. Yo subtitulo así uno de mis libros sobre la vida cotidiana, se titula Calamares a la romana y el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta, Bueno, porque sabéis además que los abogados hay un chiste que, como nadie ha derogado el Haz de edicto chistes de hoy, Caracalla del 212, no está derogado, somos todos ciudadanos de Roma. sí, sí, porque es seguimos el que siéndolo. concede la Exacto, ciudadanía a todos los ciudadanos universal, a todos los habitantes del ciudadanos. imperio. Y como nadie se ha molestado en derogarlo, ahí seguimos. seguimos siéndolo. Efectivamente, Por legalmente. eso cuando Kennedy va a visitar el muro de la vergüenza, ¿no? El muro comunista que están haciendo los comunistas en Berlín, para separar el Berlín libre del Berlín comunista, está en construcción y empieza en latín: Civis Romanus o Civis Romanus sum. Soy ciudadano romano. Empieza así, haciendo alusión a ese momento en el que se concede la ciudadanía universal, no hay fronteras, hay libertad, en fin, era el imperio, ¿sabes? Pero ese guiño de Kennedy a ese momento. ¿Cómo vivían? Pues es que ¿Cómo vivíais? ¿Cómo vivíamos? Eso, por favor. Es que vivimos ahora como vivíamos entonces. ¿No ha cambiado nada? ¿No ha cambiado Bueno, ha mucho? cambiado la Adaptado, tecnología, Claro. la tecnología y la higiene, transporte y tal, pero por lo demás lo mismo. Vivíamos en bloques de manzanas, porque claro, por Ben-Hur y todo esto, por las películas, os pensáis que vivíamos todos en casas de chalés. sí. La Domus está. No, ahí ya vivían había- los que tenían pasta. Y ahí estaban los bloques, Los ¿no? que no vivíamos en manzanas de Sin pisos. ascensor. Sin ascensor, Claro. de hasta 6 alturas o Sube 7. al sexto sin ascensor. Por eso eran más caros, no como ahora en Madrid, que son más caros los áticos. Sí. En el mundo de entonces, el mundo romano de hace 2000 años, eran más caros los primeros. Para los incendios. Hombre, si había un incendio, te ibas tumbando. claro. Los incendios eran muy peligrosos, por eso. Claro, y luego no tenían agua corriente. ¿Cuánto hemos tardado en tener agua corriente en los pisos, la humanidad? Miles. Oye, yo me acuerdo de llevar el agua corriente al pueblo de mis abuelos, que eran de un pueblito de Soria. Mientras tanto, estos años 70, una cosa así. Bueno, y no había ascensor, no había luz eléctrica, entonces se hacía un pequeño desayuno, digamos, en casa, pero la vida se hacía en la calle, en los bares. De ahí nos viene a nosotros la afición. Fíjate, ahora para de que los nos- bares. para que nos- Por cierto, palabra que no ha cambiado en 3000 años. Bar. El latín tiene 3000. Taberna. Tabernarios, es que somos tabernarios. Somos Iba a tabernarios. decir que si nuestros espectadores quieren imaginarse, queréis imaginaros cómo era esa vida cotidiana en Complutum o en diferentes lugares, restos romanos en la zona de Madrid, tenemos una serie de yacimientos que conviene visitar porque de ellos podemos aprender lo que nos contaba Emilio, cómo vivíamos en aquella época. La joya del patrimonio romano en la Comunidad de Madrid es, sin duda, Complutum, con sus 35 hectáreas descubiertas. Allí podemos ver buena parte de la distribución urbanística, además de lugares emblemáticos como la Casa de los Grifos, la Casa Hippolytus y la Basílica del Foro. Pero en nuestra región hay mucho más por visitar. Por ejemplo, el puente de Talamanca del Jarama, varias calzadas romanas y algunas de las estaciones de descanso que había en ellas, como el Mansium Iacum, en Collado Mediano. Una curiosidad es la piedra escrita de Cenicientos, un santuario a Diana que marcaba la frontera con la Lusitania. No podemos dudarlo, los madrileños somos romanos de pies a cabeza.
yo os confieso una cosa, vamos a los yacimientos, vemos las piedras, vemos los lugares, vemos los restos, a mí me cuesta cambiar el chip, imaginarme cómo era eso y sobre todo cómo era la vida cotidiana. Has hablado de la higiene. Era muy diferente a la de ahora porque, sí, nos trajeron el alcantarillado, pero me imagino que muchas costumbres serían muy distintas. Bueno, oye, la humanidad ha tardado miles de años en recuperar el sistema de alcantarillado y de cloacas que tenían los romanos también, ¿eh? Casi nada. Es que, claro, cuando en el siglo IV se diluye la civilización romana hay un retroceso, ¿no? en la civilización, pero... Bueno, como digo, la mayor parte vivían en esas manzanas que en latín se llama ínsula, de ahí viene isla, ¿no? En catalán illa, ¿no? Los bloques estos... Julio César vivió en una. Sí, claro, era de un barrio muy popular de Roma. Era un tipo muy popular y él además luego era un tío simpático, tal, pero era de un barrio muy popular de Roma, de manzanas de estas, ¿no? De pisos. Y entonces hacían la vida en las tabernas porque no tenían para cocinar en casa y imprescindible, por ejemplo, las termas. Porque la higiene corporal de día, ¿cómo? En las termas, lo hacían en las termas. ¿Bajaban ahí a bañarse? Sí, la ciudad estaba llena de termas públicas, privadas, enormes, ¿eh? Sí. En las de Caracalla, donde se hizo el concierto de los Tres Tenores, tenía una capacidad para más de 30.000 personas. Esto me recuerda alguna vez que habéis luego hablado... era un sitio de encuentro social. Claro, eso iba a oye, decir. ¿dónde nos vemos? En las termas. Y que muchas veces el guapo, el apuesto de la época, era el que se lavaba, porque no había opción, ¿no? Más que... No, porque igual, cuanto más rico eras, más posibilidades tenías de Eso higiene es. individual, tu casa estaba mejor equipada, tenías piscinas, tenías... Pues una maravilla, como vivía un romano Sí, pero rico no en olvidemos esa época. que las termas en general estaban un poco para el uso de la clase social Los más que no bien podían. alta, ¿no? En general. Es verdad que, fíjate, con la Edad Media se pierde un poco el uso de la higiene. Sin embargo, porque eran caras de mantener. Los musulmanes, cuando llegan a España, uno de los ritos que imponen, no solo por cuestiones religiosas, era que hubiera siempre una fuente, que hubiera agua, que tú te lavaras. Era un antes síntoma de entrar a la riqueza y de mezquita. desarrollo y de avance Y sin en embargo, todos luego en sitios. los reinos cristianos eso se fue perdiendo y solo te lavabas pues, de vez en cuando y cuando había algún acontecimiento importante. Espérate un Las segundo. termas y las letrinas. Ya, por ejemplo. Igual. Estaba lleno de ese era otro letrinas lugar de porque, claro, encuentro. oye, tienes que hacer tus cosas en algún sitio. He cogido la Y las pluma. había públicas, las había privadas. Por ejemplo, Tito, el emperador, pone un impuesto sobre la orina que se utilizaba. ¿Cómo un impuesto sobre digamos pagar, ¿Cómo un sí. impuesto sobre la orina? Sí, se utilizaba, la orina se ¿La tenías que reutilizaba pagar? después para las tintorerías, para blanquear y para limpiar. Sí, estaba lleno de tintorerías. Hombre, No sé si esto me había está que llevar la gustando. ropa limpia. Espera, voy a cambiar de tema porque la pluma la cojo por un segundo. ¿En las termas solo iban a lavarse o pasaban cositas también? Pasaban cosas. ¿Pasaban cositas? Sí, claro. Entre ellos y ellas, sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Lógico y natural. No me Era un concretas. sitio de encuentro social. Ajá. Sí. Adelante con la Entonces, idea. ahí hablaban, Ajá. se encontraban, Pero hablaban, había llevaban. hombres y mujeres, cuidado. Sí, sí, no, claro, sí. Pero vamos, que todo está conectado. Oye, una Las había pregunta. mixtas y también segregadas. Me pongo serio ya Hablar. con Plutum. ¿Quién era, lo diré bien, Hipólitus? Hipólitus, sí. ¿Hipólitus? Lo ¿Quién era? tenemos en el Mosaico maravilloso un de los mosaico peces. maravilloso de los peces. Sí, un mosaico maravilloso que demuestra el nivel de calidad que tenían los romanos en las casas de la gente con dinero y de las casas del espacio público. Era muy importante la zona del foro, la zona donde la gente se veía y lo que el Estado, el gobierno de la ciudad, la que fuera, pagaba y costeaba para que fuera el centro de reunión de los ciudadanos, incluso de los que tenían menos capacidad económica, que pudieran verse un sitio donde se demostrara, por cierto, era importante a nivel urbano y de cada una de las civitas romanas, pues donde se veía el poder de la ciudad, el poder, la riqueza, de lo que lo constituía y le daba fuerza. Es decir, no es lo mismo, cuando más dinero tenía, mejor tenías el circo, si lo tenías, mejores espectáculos traías y mejor era tu foro, el lugar de común. Luego es verdad que Pero como como todo... nos gusta ahora. Claro, nos hemos exactamente cambiado igual. tanto. Exactamente ¿Dónde, igual. ¿Cómo se manifiesta la Exactamente igual. fuerza de una ciudad, el poderío? Pues a través de Exacto, esas grandes... exacto, tú tienes los mejores espectáculos, Oye, pues, los mejores gladiadores, los mejores... Era la frase de pan y circo también, Sí, había que contentar al pueblo. Para imaginaros no solo los restos, sino los edificios, cómo Claro. eran. El museo. Tenemos reconstrucciones que nos permiten ya no... Tum renacida, con luchas de gladiadores, carreras de carros, tabernas romanas y un mercado donde vivir la antigua Roma en primera persona. Hemos hablado de termas, hemos hablado de baños, hemos hablado de higiene, hemos hablado de tabernas, hemos hablado de bares, hemos hablado de tantas cosas, pero esto no es nuestro, no hemos hablado de comida, chicos. Pues Esto era no lo puede esencial, ser. era esencial porque la verdad es que se conoce parte de la cocina romana y los platos que tomaba la clase alta. Bueno, era algo de una sofisticación absolutamente increíble. Y los romanos se pasaban el día comiendo. Es decir, porque las fiestas consistían en comer. De hecho, era necesario a veces ir a vomitar para poder seguir comiendo. Ah, por favor. Lo cual es una verdadera barbaridad. De Y verdad. sobre todo, comían en una posición muy incómoda, porque los triclinium,
O sea, comían tumbados, es una forma muy extraña de comer que ahora nos resultaría enormemente difícil. Incómodo. No así en las tabernas, donde tú te sentabas de una manera más parecida a como estamos ahora. Como un bar, ¿no? Por ejemplo, eso no ha Exactamente cambiado igual. tanto. Y en los restaurantes, digamos, en las tabernas, comían sentados en mesas y tenían, como no tenían hilo musical, con música en directo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso hoy en día es un Las signo hay, de las nivel. hay con actuaciones en directo y había establecimientos de coger la comida y llevársela. Como un buffet libre. O sea, sí, lo de ahora, lo de Sí, takeaway, sí, o sea, Un takeaway. Ah, ya- llevársela fuera. claro, la te la calle. llevas, sí, 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 sí. Ah, sí. qué bueno. Se lo Son preparaban. como ya se ve Estaba claramente todo cuando ves inventado. un poco cómo quedaban ese tipo de habitaciones, esas tabernas, es claramente cómo había recipientes destinados para la carne, para el pescado, para el garu. De hecho, hay una palabra que ya ha pasado también a nuestro castellano, que es el refrigerio. El refrigerio tiene hecho con el refrigerio, que tiene que ver con los actos fúnebres, donde se llevaban también sus comidas y sus piscolabis, y al final ese refrigerio no ha pasado como refrigerio. ¿Has dicho que es- fúnebres en los entierros? Sí. Sí, 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 en los actos Era un fúnebres. lugar de contacto social. Ajá. Bueno, nosotros hemos perdido eso ahora, pero antes ibas a hace muy casa, poco. incluso en los sanatorios te ponen algo de picar. Sí, hoy en Pero día antes sí. cuando ibas a una... Oye, en todas las películas lo Sí, sí, vemos. sí. Ibas a Muy americano hoy en pésame día. a una casa y te servían de comer. Y además cuando visitaban a sus muertos en los cementerios, se quedaban a comer también. Ah, y hacían Hacían ahí, comida. echaban la tarde ahí delante Sí, de la sí, tumba. Sí, sí, Sí. sí. Cosa que también hacen algunas etnias ahora. Hoy en día. Sí. ¿Cuál era o cuál es, perdón, tu refrigerio favorito? ¿Cuál era algún plato así que te... Hay una escena de los que citabais antes de la vida de Brian, Sí. que han hecho romanos por nosotros. Sí. Dice, el vino, eso sí que lo vamos a echar de menos. Y eso no lo hemos Sí, perdido. Porque para los romanos, los pueblos que no consumían vino eran bárbaros salvajes. totales. Ajá. O sea, para ellos la barrera de la civilización, bueno, tú puedes no hablar latín, vale, pero si consumes vino ya eres de los míos. Ya nos sentamos en la misma Sí, mesa. Sí, ya compartes una forma de entender la cultura, la vida, todo. Entonces, Carlos Canales, que es más de cerveza que de vino... La cerveza- ¿es También toman bárbaro? cerveza, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, también toman La cerveza cerveza. se tomaba, sí. Además, Además, es anterior sí. al Claro, hombre, además las versiones Crevisia, españolas, crevisia. como la caelia o la cerveza, que la palabra nuestra es de las pocas palabras, bueno, dentro de las palabras de origen celta del español, del castellano, es una de las que es diferente a la otra palabra de origen céltico, porque se aproxima más a la que conocían o usaban los romanos. Se conocen más o menos como eran las cervezas que tomaban ellos, pero es verdad que los romanos eran grandes amantes del vino. Donde ellos llegaban, si podían, colocaban vides. Otra cosa, el clima se lo permitiera. Pero lo intentaron incluso en Britania, la zona más nórdica. Es decir, ellos cerca del muro Adriano, si podía, Había dos ponían cosas que vino. hacían, poner viñas y termas. O sea, en cuanto a la Siempre, viñas y legión, termas, viñas en y cuanto a la termas. legión se Siempre. quedaba una semana ya construida una terma que era higiene, Higiene. era deporte, Y lo otro, gimnasio y y, lo otro, encuentro sí, ya. social. Porque verse, era un pueblo que hacía mucho deporte, Ya. de toda la ven vida. sana, Toda la el vida, cuerpo es sano. exacto, toda la Ahora, vida. está ahora empezamos a igualarnos a ellos porque está todo lleno de peluquerías caninas y gimnasios. Pero ellos fueron, claro, O sea, pero los romanos llenaban todos gimnasios. pero ellos fueron degradándose también, porque claro, al principio, es que la vida romana era una vida militar de toda la población. Eran se ciudadanos deja de ser, combatientes. claro. Cuando se profesionaliza el ejército a partir de Mario, ya empieza a engordar. Ya empieza, bueno, ya combate, este bárbaro en entra en el eso nos ejército por acercamos mí más ahora, y sí. yo me voy a Me dedicar preguntabas cuál es el gobernar. plato romano que más me gusta. Sí. La pizza. La pizza, claro. Ostras. Claro, invento romano. De hecho, Roma se funda por una pizza. ¿Cómo? Esto lo cuento en uno de mis libros, Latin Lovers. Por sí. favor. Sí, sí, porque eso es un juego de palabras. En latín, el equivalente a la base de la pizza es Sí. mensa, La masa, ¿vale? la masa. Sí. Entonces, a Eneas le dicen, Eneas tiene una misión divina que es fundar una ciudad. Y entonces, cuando baja al Hades, le dice su padre, no, la fundarás donde te comas la mesa, mensa. Y él no lo entiende. Pues Como la mesa, Esto claro. que me va a comer la mesa. Bueno, entonces llegan a la península itálica por fin, al Lacio, Ajá. muertos de hambre. La región donde está Roma. Entonces hacen una base de harina y empiezan a poner pues, lo que han cogido por el serio? bosque, sí. Claro, no lo ponían piña ni tomate porque eso lo trajimos de América, eso está claro. Ni maíz, eso vino de toda Lo de América. la piña hoy en día sigue siendo Sí, polémico, ¿no? sí, No entremos en eso. Esto es como la cebolla en la tortilla, pues la piña en la pizza. Yo sin piña. Bueno, y entonces uno de los generales de Eneas dice, ¡jo, qué hambre tenemos! Nos estamos comiendo hasta la mesa. Y dice Eneas, anda, aquí, ahora enciende la entiendo bombilla. aquello que me dijeron. Este es el juego de palabras. Por eso ese capítulo lo titulé Sobre esta pizza edificaré mi imperio. Os tengo que decir una cosa, tanto hablar de comida, tanto hablar de bebida, me está entrando hambre y sed. ¿Me vais a dejar un segundo que me vaya al baptisterio romano del siglo I de Juan Luis Galiacho a ver si tiene comida y bebida, a ver si me da algo? Vengo en un minuto. Es que de verdad que me está rugiendo la tripa. Vosotros quedad aquí y buscad algo de comer porque yo no voy a aguantar todo este tiempo sin por nada.
Juan Luis Galiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos hablando de lo que une la historia de Italia, de Roma y de Madrid, y vamos a hablar del caso de Claudio Lavazza, un narcoterrorista muy peligroso que pasó por Francia, fue condenado en Italia también y acaba en España. ¿Por qué? ¿Qué le une a Madrid? Bueno, tanto que peligroso que ha estado 30 años en las prisiones españolas, imagínate. Y bueno, acaba aquí en Madrid precisamente porque va huyendo. Claro, va pasando de país. Y aquí, fundamentalmente, él era un hombre de las Brigadas Rojas. Eso te iba a decir, ¿tenía relación con las Brigadas Rojas? ¿Por qué? ¿Qué le une a ellas? Bueno, porque era anarquista, las Brigadas Rojas era en aquel momento el gran movimiento de Italia, los años 70, los años del plomo, acuérdate que el cine y de todas las películas. Y bueno, y Lavazza era precisamente una de las patas de la financiación de las Brigadas Rojas, porque había que atracar bancos. Una de las financiaciones era conseguir con dinero atracos. a través de los y entonces, robos. claro, aquí en España hizo atracos a tutiplén, Claro, pero por toda España. Mató hasta dos policías a dos en mujeres. una de Eso es. las subidas, a dos policías municipales. Tiene un punto muy curioso porque este robo no solo lo hacía para financiarse estas causas, sino que también era, de alguna manera, un Robin Hood. Sí, él se consideraba un Robin Hood, como muchos también, pero él dice que todo el dinero que robó en España, que fueron cientos y cientos de millones, fueron a parar a los pobres, decía. Es verdad que nunca se le pidió a él nada, e incluso desde las cárceles, pues él utilizaba precisamente el lenguaje altivo, intelectual, muy alto, de ser el gran suministrador del dinero para los pobres con los atracos en España. Pero aparte... No solo eso, te iba a decir que en la cárcel se dedicó a hacer otras cosas que no era precisamente dar dinero a los pobres, sino que también tiene su relación con la banda terrorista ETA. Sí, porque envía desde las cárceles españolas paquetes bomba. Ajá. Paquetes bomba que en aquellos años 80, 90, acuérdate, pues se llevaban mucho, desgraciadamente, ¿no? Y parece ser que ese material que utilizaban era de robos de la banda terrorista ETA, acuérdate que robaban munición, etcétera. Y esa munición se empleaba para estos paquetes bombas. Incluso dicen que había un campo de entrenamiento en Francia donde entrenaban los terroristas de ETA y los miembros de la Brigada Roja. Todo está conectado. Y hablando de conexiones y trayéndolo a Madrid, ¿qué relación hay entre Lavazza y nuestro solitario? Pues les conecta una cosa, ¿sabes qué? Que utilizaban pelucas y narices en el caso de Lavazza y barbas en el caso del solitario. Ah, sí, peluca, bárbara, siempre. Ah, mira. El atraco a los bancos era a través de eso. Y luego, aparte, bueno, pues desgraciadamente que mataron también el solitario de guardias civiles. Como el caso de Lavazza en España. A municipales. Y bueno, en el fondo que ese dinero nunca apareció. Y sin embargo, mientras que el solitario actuaba, como se dice, él solo, ¿Solitario? Lavazza siempre, normalmente, actuaba con banda. O sea, sí, nos tenemos que haber disfrazado, Juan Luis. Sí, pues bueno, si quieres lo hacemos. Robar no, pero bueno, al menos divertirnos, ¿no? Para los carnavales. Galiacho, gracias por contarnos tus historias de 40 años de periodismo y te espero en el próximo programa de Muchas gracias. Gracias. Bueno, vuelvo ya con vosotros. ¿Habéis encontrado ya la mesa? Sí, pero la mesa, ¿la habéis encontrado? No veo pizza, no veo comida, no veo nada. ¿No tenéis hambre? No, para luego. Teniendo en cuenta que todavía nos falta lo más interesante. Sí. Oye, que por cierto, una de las cosas que nos han dejado, patrimonio inmaterial, son las supersticiones que hoy en día seguimos haciendo. Eran muy supersticiosos. De hecho, no hacían nada sin invocar a los dioses, ¿no? Tanto contraer matrimonio como emprender una batalla. De hecho, cuando hemos estado hablando de los domus o de las villas romanas, no olvidemos que en el atrium estaba el larario. Es el larario que era un poco el culto a sus dioses domésticos, donde estaba el culto a los dioses lares, a los penates, en fin, también tenían los larvae, que eran... Especie de bendecitos. Y hay un poco el culto a los antepasados. Entonces, esos y ahí ponían dioses lares era fundamental. a falta de fotografías, en esos armarios que estaban a la entrada, esto es muy bonito, ponían las pinturas y las mascarillas que hacían de los familiares que habían fallecido. Claro. Cuando Eneas sale huyendo de Troya con su padre enfermo a hombros, que va a morir poco después, pero no lo deja tirado, vaya mensaje, y su niño pequeño de la mano, a su mujer la han matado los griegos, se lleva las imágenes de los antepasados. Eso es fantástico. A la memoria. ¿no? La memoria. Claro. ¿no? El El legado. recuerdo Sí, de... es como Entonces, la eso memoria, acaba teniendo ¿no? Es la memoria. Sí, te una borran la connotación memoria. religiosa Claro. para ellos, esa conexión, ¿no? Oye, y yendo a algo mucho más bonito mundano, es eso. mucho más del día a día, lo de decir Jesús o salud. Salud sería, sí, Salud eso, sería lo de los... eso lo puso Tiberio en su momento. Sí, cuando alguien estornudaba, en principio era como un síntoma de mala salud, ¿no? Si estás estornudando, entonces se dice salud. Luego con el tiempo se dice Jesús, porque se cristianiza pensando que en el momento que tú estornudas puede entrar el diablo en ti. Entonces, vamos, una forma de conjurarlo, es decir, Jesús. Pero sí, eso es una de las supersticiones que hemos heredado. Ellos, por ejemplo, utilizaban mucho la pata de conejo, usaban mucho el fascinum para evitar el mal de ojo. Eso es algo que se ha transmitido con el tiempo. Entrar, por ejemplo, con el pie derecho en los hogares también es algo muy habitual. Es decir, que hay muchas de esas costumbres de las cuales somos herederos. O tocar madera, incluso. Tocar madera. Tocar madera, que es el roble sagrado. Exorcizaba, lo que más usaban para
espantar, ¿no?, los malos espíritus y tal. Bueno, nosotros ponemos medallas y cosas a los niños también, ¿no? Y mucha gente lleva, yo no llevo de nada, pero bueno. Tú llevas una toga que ya es bastante. Penes. ¿Cómo penes? ¿Cómo penes? Los fascinos, los penes, Fascinos, los llevaban colgados, tanto hombres como mujeres. Sí, sí. Para evitar el mal de ojo, pero también un elemento de fertilidad. ¿Pero por qué había muchos templos que eran falos auténticos de 1 metro de altura. Y era... Perdón por la pregunta, pero ¿por qué lo cuentas tan normal? Porque era muy normal en aquella época. Y de hecho, si vas al museo, por ejemplo, de Mérida, el Museo Romano de la Arqueología, verás que hay cantidad de penes, de falo, de todo tipo de tamaños, incluso algunos dobles. Incluso en el puente de Mérida también hay uno, iba a decir dibujado, es un pequeño grabado, donde se tocaba y se pensaba que por el mero contacto también te tenía un proporcionaba sentido, fertilidad. perdón por la palabra, que se dice apotropaico, es decir, ¿Apotropaico? espantar a los males. Sí, espantar a los males. Sí, Eso es. todas las pantallas. Entonces, saleros con forma de pene. Oye, ¿me pasas el salero? ¿También? ¿En serio? Sí, sí, Oye, y sí. otro legado que nos han dejado, yo no sé si podemos... La higa, La higa, claro. Sí. Eso es. Y medallas con un pequeño pene, ¿no? Ahora que dices lo de la higa, el puño, hay ciertos gestos que nos dejaron los romanos, no sé si todo... Este no ya sé está, si este todos ya está los podemos representado. hacer, iba a decir, hacer los cuernos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba? Pues Era es lo mismo que lo ahora. mismo, no ha cambiado. No ha cambiado. Incluso algún otro. Sí, este, por ejemplo. Pero eso se puede hacer en la tele. Inicialmente tenía un sentido positivo. ¿Cómo? Sí, porque, oye, que te vaya bien. O sea, ¿En serio? Sí, tenía un sentido positivo. Luego pasa a tener un sentido negativo. Claro, muchos, incluso lo que hay, el acuerdo. Es decir, muchos de los gladiadores, acuérdate. Los símbolos son muy difíciles de quitar en una sociedad o en un pueblo porque se transmiten de padres a hijos y es de manera muy normal y son conjuntos en la comunidad. Lo que habéis comentado antes los dos sobre el tema de las imágenes que se pasaban de padres a hijos, que se guardaban como recuerdos antepasados, es muy interesante porque demuestra hasta qué punto los romanos eran conscientes de que tenían un pasado, que aunque luego lo mitificaron, por ejemplo, con el tema de Eneas, que se tuvieron que construir lo que tú no te puedes construir o tienes que adaptar a tu construcción simbólica, lo que en realidad es tu construcción real. Por ejemplo, a ellos les llamaba mucho la atención, eso les hacía sentirse muy superiores y muy chulos, que, por ejemplo, cuando llegan a Hispania o a la Galia, los pueblos que hay allí básicamente, por ejemplo, protegen a los robles igual que ellos. Es decir, siguen aplicando, claro. No, pero se dan cuenta que igual que ellos, porque inconscientemente lo que no saben es que son pueblos que eran primos 1000 años atrás, en algún sitio del centro de Europa, vienen del mismo lugar. Entonces, al ver que tienen los mismos dioses, las mismas creencias, los mismos lugares, dice, ¿qué poder tienen nuestros dioses? Los asimila, pero también claro, los que son como nosotros. Cuando son diferentes. que Julio César destruyó un Nemetón, un puesto Claro, sagrado porque- de los celtas. Totalmente. Porque sabía que formaba a la clase druídica que eran sus enemigos. Estamos hablando mucho de los romanos, pero tenemos que hablar de los primos también, de los griegos. Vamos a viajar a uno de los lugares donde más restos primos. podemos ver hoy en día, que es el Museo Arqueológico Nacional. Yo tengo una pregunta que hacerte, Emilio. ¿Por qué todas las estatuas de aquella época nos han llegado mutiladas, lisiadas, no tienen brazos, no tienen cabeza? ¿Están mal hechas? ¿Les falta Falta alguna cosa más, alguno también. sí. alguna? Sí. Ya sabemos Bueno, cuál es. es el paso de la historia, claro. Pero a todos les pasa lo mismo, les pierden los brazos, la cabeza, que está como mal construida. ¿Cuál es el Pero problema? a veces se decapitaba adrede para colocar luego la cabeza del siguiente emperador. ¿en Se serio? respetaba el cuerpo, pero la cabeza Eran de doble uso. la quitaban. Y estaban policromadas, ¿eh? Ah, eso sí. Todas Era las un mundo lleno de esculturas color, ¿verdad? Y los templos, Es verdad. todo estaba pintado. Es verdad, eso se ha olvidado. Era un mundo lleno de colores Sí. que, como nos hemos acostumbrado a verlo en el cine, lo vemos como si fuera de piedra y no era de piedra. Estaba todo Pero pintado. colores vivos, además. Sí, sí, ojos no, rojos, chillones. Pero ahora diríamos muy hortera, pintarrajeado. sí, una Por ejemplo, hortera, la sí, sí. escultura de Augusto, famosa de Prima Porta de Roma, estaba pero coloreadísima. Pero no solo estatuas, sino incluso ciudades, lugares públicos. ¿no? que hoy en Todos, día- Los todos, templos, Las los columnas. frisos, todo estaba pintado. Y luego todo. los elementos metálicos se colocaban, por ejemplo, en la columna de Tito, es decir, es que estaba entera pintada de colorines, donde había espadas, los elementos metálicos se colocaban. Por eso se han perdido, porque se iban como pegando, como si fuera una adición. De manera que ir por una ciudad romana recién construida, recién planchada y pintada, tiene que ser horroroso. Vamos, gafas de sol para no pegar un grito al ver aquello. Todo te desnuda. Por las griegas pasaba lo mismo, ¿eh? Ahora, También. exacto, nos parecería horroroso, porque no estamos acostumbrados. En los museos como el Museo Arqueológico, últimamente os quiero preguntar por ello, está la polémica de si los objetos que guardan los museos deberían volver a sus lugares de origen. En el Museo Arqueológico Nacional tenemos el ejemplo de la Dama de Elche, hablando de, la Dama de Baza. de España, la Dama de Baza. Y las damas oferentes. de Cerro de ¿Creéis los que Santos. deberían volver, por ejemplo, la Dama de Elche a sus lugares de origen? A ver, es complicado. porque, temas personales, ya claro, casi. en algunos casos, si hubieran ido a sus lugares de orígenes, ciertos objetos, no me refiero a la Dama de Elche, casi con total seguridad hubieran desaparecido. Es decir, el que se conserven en un lugar nacional con todas las medidas de seguridad, eso es lo que ha preservado, por ejemplo, pues mucho del legado de la cultura sumeria, babilónica y egipcia, ¿no?
Si hubieran estado en sus lugares de origen, sabiendo países que son conflictivos, pues hubieran sido saqueados, se hubieran roto o se hubieran sencillamente desmantelado. Pero claro, cuando hablamos de objetos españoles en concreto, es un poco la vieja polémica. Claro. Evidentemente los de Elche quieren que su dama de Elche esté allí, ¿no? Entonces, ahí entra un poco ese debate. Yo creo que es un debate un poco estéril de momento, porque si hiciéramos todo eso habría que desmantelar todos los museos del mundo, y yo no sé si eso, los efectos positivos o negativos a largo plazo, lo va a compensar. Yo creo que tendría más efectos negativos, porque no es lo mismo visitar Madrid que visitar Elche, ¿no? Y Elche con todos los respetos. Sí, sí. Pero es que hay objetos como por ejemplo el Cerro de los Santos, que si tú vas al Cerro de los Santos o vas a Albacete, posiblemente veas menos esas figuras oferentes femeninas, que además son una preciosidad, que si vas al Museo del Prado. En el fondo, los museos son cápsulas del tiempo, es donde se concentra muchísimos periodos históricos de un país, y eso yo creo que es necesario. Otra cosa es que luego haya figuras de sitio, porque se han encontrado en esos sitios arqueológicos, para que sean visitadas en el lugar, porque fuera de su contexto pierde posiblemente todo significado. Estoy básicamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jesús. ¿Tú estás de acuerdo también? Absolutamente. Si no estuvieran estos museos, habría que inventarlos. Otra cosa, de hecho, la dama de Elche se la llevaron a Francia, ¿no? Claro, y luego volvió. Tuvo que comprar. Y bueno, fue una de las figuras, por ejemplo, más solicitadas y más admiradas por Himmler. Sí, sí. Henry Himmler, cuando llega a España... Una historia apasionante. Antes de ir a Uno de los Montserrat, altos dirigentes nazis. le interesa muchísimo también todo lo que es la cultura celta, pero bueno, en este caso todavía en aquella época estaba un poco en discusión si era una escultura ibera, como así ha sido. Luego incluso se discutió, ¿no? La dama del Che se pensaba que fue una falsificación, luego, totalmente desmontado, porque es Fíjate, es que nunca se pensó que se iba a encontrar otras figuras con el mismo atuendo muy parecidas. Es que era tan perfecta, Claro, era tan dijeron, perfecta, mira, y es para igual, ella Esto falsa. dentro del propio país, dices, somos un país, ¿no? Otra cosa es el expolio de otros países. Eso es distinto. En lo que España Sí, es distinto. tiene muchas lecciones que dar a los Sí. demás. Por ejemplo, el Prado, todo comprado. Claro, y oye, nosotros, Carlos III, antes de venirse a Madrid, de rebote, era el tercero, ¿eh? Él ni por asomo pensaba que iba a venir, estaba en Nápoles. Empiezan las excavaciones de Herculano y de Pompeya. Y de Pompeya. Que se trajo nada. Cuenta la leyenda que cuando se monta en el barco dice, tengo una moneda, ¡pah! Y se la manda al que se queda de virrey. En cambio, ¿qué han hecho los franceses, los ingleses, los alemanes? Han expoliado completamente el estado. España no ha expoliado nada. Voy a hacer de una Pompeya vuelta. no nos trajimos Y de hecho, nada. el primer arqueólogo fue Alcubierre, que era un arqueólogo español, que es el primero Por aquí que destaca. podemos hacer un programa entero, así que me vais a permitir la voltereta que voy a dar, que va a ser increíble. Dices que qué nos hemos traído de allí. Os voy a decir yo lo que nos hemos traído de allí. Nuestro personaje de la semana. Ojo a la vuelta, ¿eh? No es romana, es italiana, aunque si todos somos ciudadanos romanos, ella también lo sería. He aprendido esto del programa de hoy. ¿Qué nos trajimos de Italia a España? A Rafaela Carrà. Rafaela Carrà conquistó nuestros corazones con su energía arrolladora y canciones como Fiesta, Rumore, Qué dolor y Hay que venir al sur. Aunque nació en Bolonia en 1943, fue en Roma donde aprendió a cantar y a bailar. Probó el teatro y el cine, donde llegó a trabajar con Frank Sinatra, pero rechazó los contratos de Hollywood y se quedó con la música y la televisión, a través de los cuales llegó a los españoles. Su naturalidad y su humildad nos terminaron de enamorar. A ella no le había infectado el virus de la fama. Tengo una vida llena de otras cosas y no tengo esta enfermedad de estar en la pantalla todos los días, en absoluto. En Madrid no solo hemos homenajeado con el musical Bailo Bailo, sino que también le hemos dedicado una plaza, digno tributo para quien nos enseñó a bailar sin miedo y a vivir con alegría. Además, Rafaela Carrà, estando como estamos en el Museo de Historia de Madrid, en pleno centro, muy cerquita de la plaza que le han dedicado, está a 2 pasos aquí en la calle Fuencarral. Uno de los grandes homenajes de Madrid a esta gran artista. A mí me parece genial, porque es verdad que hizo muchísimo por Madrid, en fin, dio un giro total a lo que eran los espectáculos y la forma de moverse también en los escenarios. O sea, que me parece que fue una mujer, siendo italiana, ya se sentía muy española y yo creo que también se la adoptó como lo que era, ¿no? Como una mujer además con un carisma tremendo, una alegría de vivir perfecta y de esas personas que se convierten en Gran referentes. hincha del Real Madrid. Que los partidos. Mira cómo va. Cómo lo unido, Tremendo. La cultura pop actual nuestra, ya que hablamos de Rafaela Carrà, también está imbuida del legado romano tradicional, no italiano reciente. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en uno de los libros, todos los capítulos del libro
son títulos de canciones de la movida. ¿Ah, sí, por ejemplo? Sí, pues por ejemplo, Hoy no me puedo levantar. Ahí hablo de las resacas de los romanos también. De las bacanales. En tu fiesta me colé. Por cierto, una de las grandes canciones de Carrá, de la Rafaela Carrá, era Fiesta, ¿no? Que fantástica, Sí, fantástica esta fiesta. fiesta. Las fiestas romanas, que de ahí nos viene a nosotros también la afición. Al calor del amor en un bar, ¿no? En fin, canciones de... Aquí no hay playa. Esta ya es de finales de la movida. Oye, y ya que tengo aquí Pero el los libro... romanos iban todos zumbando a Nápoles, que era el lugar de veraneo para ellos. ¿no? Y hacían fiestas. Hacían fiestas en Nápoles. Séneca, que era paisano nuestro de Córdoba, el hombre se va y es como irse, yo qué sé, a Ibiza a escribir un libro. Sus villas de veraneo en la costa. Iban. Pero Séneca se va a Nápoles y dice, aquí no se puede estar, de día todo el mundo de juerga y de noche fiestas en los barcos en la bahía. La música no me deja trabajar de noche ni de día, me voy de aquí. Claro, ¿A quién se le ocurre irse a Ibiza a escribir un libro? Para Pues hacer no. bien el amor hay que venir al sur, pero no para trabajar. Y ya que tengo aquí Carpe Diem, tu libro, danos algún consejo como buen romano, como buen senador, que hoy en representación del Senado romano estás haciendo, para ser feliz al estilo romano. Sí. ¿Cómo nos recomendarías vivir en ese sentido? Carpe Diem, el último libro que he perpetrado, yo no escribo libros, los perpetro, se subtitula Autoayúdate con los clásicos, es una guía práctica para ser feliz siguiendo los consejos de los grandes autores de Roma y Grecia, Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, Epicteto, Platón, etc. Es un libro, como digo yo, de dermatología. ¿Por qué? ¿De dermatología? Sí. Cuando vas al dermatólogo, ¿qué te dice? Vayamos al grano. Pues entonces, yo voy como los dermatólogos, al grano. O sea, no me pierdo en teorías, no cuento quién es Séneca ni qué es el estoicismo. Hay mucho estoicismo, pero hay epicureísmo, que eran los disfrutones de la vida, ¿no? Entonces cuento, yendo al grano, en 42 capítulos, qué hay que hacer para entrenar las emociones para ser feliz. Por eso el subtítulo, en clave de humor, como todo lo que escribo y todo lo que hago o lo intento, es Autoayúdate con los clásicos, porque nos ayudan a cómo afrontar el cambio, a cómo asumir la vejez, a cómo afrontar la muerte. Todo un poquito más leve, ¿no? Sí, Me imagino. es que nos pensamos que hemos inventado esto del mindfulness. Ya nos dicen concéntrate, Bueno, ten ya objetivos. Séneca, La frase que leías al principio, Eso ten es. objetivos en la vida. Mr. Wonderful no es nada hábitos nuevo. de trabajo. Claro. Ahora, ¿sabes? Parece que han descubierto los hábitos de trabajo. Ya lo dicen los romanos. También decía, nulla dies sine linea. Ni un día sin una línea. Esto un alumno me lo traducía como ni un día sin estar online. Oye, me están diciendo una maldad esto. Voy a decir que me lo han dicho por pinganillo, ¿eh? Dice que te pregunte, pensando en mis compañeros, por lo de afrontar la vejez. Estoy yo en esa fase ya. Ah, bueno, pues Por eso pensando en estoy vosotros. Yo, traduciendo. no en mí, pero en vosotros. ¿Cómo algún consejo? Pues esto es genial. Cicerón, el gran Cicerón, ya al final de su vida, lo ha escrito todo y lo ha sido todo y escribe 2 trataditos de autoayuda. Yo he escrito un manual de autoayuda. Carpe Diem es un manual de autoayuda de la buena. Y escribe sobre la amistad, qué bonito. La vida sin amistad no vale nada, escribe ahí. Y otro sobre la vejez. Y dice, escribo esto para ayudarme a mí mismo a afrontar esta etapa de la vida. Pues dicen, los viejos se vuelven gruñones. No, dice Cicerón, la vejez revela cómo eres en estado puro. Dice, hay que vigilarse mucho. Ya no tienes nada que perder, Ya nada que ocultar. perdéis. Claro, ya. Dice, entonces hay otra forma de disfrutar de esa etapa de la vida, no hay que amargarse, en fin, hay que asumir, porque claro, la clave, y esto nos lo dice Cicerón ahí y todos los clásicos, no está en lo que te pasa, porque tú no puedes controlar eso, hombre, depende cómo transites por la vida, Está en cómo te lo van a afrontas. pasar mejores o peores cosas, muchas mejores o peores. La clave está en ti, en cómo contestas tú a lo que te pasa, en tu reacción, sí, efectivamente. y a eso es a lo que enseño en Carpe Diem. Es que no sé si preguntar por alusiones, porque me van a matar, pero... El Carpe Diem, yo creo que buen nombre, ¿no? Porque es bueno, en el es fondo somos la medida de todas las cosas y muchas veces lo que sembramos recogemos. Y acuérdate también de esa frase latina, mens sana in corpore sano. Es decir, que ellos buscaban mucho ese equilibrio entre el cuerpo y la mente y, por supuesto, en algo que también se ha perdido, que es un poco ese concepto de espiritualidad. Es decir, ese concepto con la divinidad, ellos también lo tenían muy a gala. Es decir, eran muy materialistas, les gustaba el comercio y el comercio. Con el paso del tiempo Pero y a partir del imperio con el cristianismo eso cambia completamente, porque les da un enfoque diferente al mundo. Pero es verdad que, claro, que Roma son mucho tiempo de... Oye, volviendo a conectar Roma con Madrid, en Madrid tenemos algunos edificios, estoy pensando en el Ateneo, estoy pensando en el Congreso, que tienen ciertos restos, ciertas ideas de lo que era la arquitectura romana o griega, que se ha trasladado a nuestra actualidad, pero quiero preguntaros por edificios clásicos romanos o griegos. ¿Cuál os hace, ya que hablabas de hacer feliz, realmente felices? ¿Cuál sería vuestro edificio clásico favorito? Volviendo a la arquitectura y a la arqueología. ¿Con cuál os quedáis? El Ateneo, solo el hecho ya de que se llame Ateneo... ¿Sea en Madrid o no, eh? Claro, sí, el Ateneo de Madrid, me refiero, ¿no?
¿Pero por qué se llama Ateneo? Por Atenea, la diosa de la sabiduría. Por eso también aparece la lechuza, ¿no?, como símbolo. Y además porque en aquella época cada ciudad tenía que estar protegida por una divinidad. Y entonces era, en fin, la famosa polémica que hubo entre Atenea y Poseidón para ver quién se consideraba como guardián y dar nombre a la ciudad, ¿no? Entonces Atenea, cuando sacó lo del olivo... Genial, porque ahora las ciudades que tienen a las vírgenes, las patronas, Claro. los patrones, San Isidro, O los aquí, ángeles, o los ángeles custodios. Sí, De los hecho, hay ángeles varias ciudades custodios. que la gente desconoce que tiene su ángel custodio, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Córdoba, y con San Rafael, y Barcelona tiene el suyo, Zaragoza tiene su ángel custodio. Es decir, que una ciudad importante tenía que estar protegida por una entidad divina. En la época pagana, evidentemente, con alguna diosa como era Atenea. Entonces, todo lo que significa Atenea, sabiduría, y el edificio del Ateneo, me parece genial, porque aparece en ese frontispicio, ni más ni menos, que esta parte de la mitología griega, pero además todo lo que implica de conocimiento, lo que hay en el interior. Y si vamos un poco más, escarbamos más en la parte esotérica, incluso todos los elementos masónicos, que no olvidemos que la parte masónica también está asentada en la mitología. Me gusta mucho, me hace muy feliz la palabra frontispicio que acabas de decir. ¿Cuál es tu edificio que te hace feliz? De tipo neoclásico, así que me guste de Madrid, a mí me parece preciosísimo por la parte que hace esquinazo la actual sede del Instituto Cervantes. Creo que es realmente muy bonito, muy llamativo, además de un estilo que a Madrid... con barquillos. Sí, que a Madrid le encaja muy bien. O sea, es decir, en Madrid tiene ahí un toque de finales del 19 que a mí personalmente me gusta mucho. Toda la zona que se hizo... Hay una buena evolución. Madrid hace una transición del 18 al 19. En el 18 se hacen calles muy amplias, también con un sentido neoclásico. Es decir, es verdad que en Europa entera el neoclasicismo parte del Renacimiento, es decir, cuando se intenta volver a la vieja Roma y a la vieja Grecia, que son nuestros ancestros. Pero Madrid lo hace bien porque el siglo XVII le da los espacios. La calle Alcalá fue durante mucho tiempo la calle más ancha de Europa. Luego una zona de paseo tan bonita y tan frondosa y tan natural como el Paseo del Prado, para luego eso reconstruirlo con unos edificios para mí realmente bonitos a partir del Marqués de Salamanca y todo, que es el que da el retoque a toda la zona neoclásica de Madrid, que me parece precioso. Oye, y hablando de mitología y de la ciudad de Madrid, Y tengo un una pregunta. detalle, los tejados. Los tejados también. Toda la zona que va desde el Ministerio de Agricultura hasta... Todos los tejados todo tienen lleno de una figuras de la estructura mitología. simbólica que te cuenta De toda la hecho, mitología en los se nos techos. va La a Gran quedar- Vía está llena de mitología. Te iba a decir que Toda, se nos va a quedar la historia fuera de Diana en la Gran Vía, que recomiendo a nuestros Claro. espectadores que vayan a Gran Vía a ver la Diana, las flechas que están Diana en el suelo. lanzando flechas al ave Fénix, Fénix, donde está todo Endymión, muy bonito. y esas flechas no llegan a su destino y Y caen algunas en la- aparecen en la Gran acera de la Vía, Gran Vía. reflejadas en el suelo. Ahí la dejamos. Pero hablando de Pero, a ver, aves que y de... decía y de- Jesús lo de Atenea, pero Sí. es maravilloso porque la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, del diálogo, porque Atenea es la diosa de la ciudad y por tanto de las ciudades, y aquí en las ciudades tienes que llegar a acuerdos, es una mujer. Es maravilloso. Que tengo 3 preguntas rápidas que se ver, nos acaba el tiempo y el programa y las tengo que hacer porque si no nos matan los espectadores. Emilio, nos dice David desde Pinto que por qué hay un dragón, que no es un dragón en el escudo de Madrid, no es un dragón exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Es un grifo. Es un Es grifo. un grifo. Es un grifo. Es un grifo. Sí, eso es un animal mitológico Del este. que se ponía al final, por cierto, de las tuberías y de ahí viene lo del grifo. La palabra nuestra viene de eso. Es todo un símbolo. Ten cuidado con el agua. O sea, es maravilloso, ¿eh? El grifo mitológico es anterior al grifo de agua. La palabra viene del grifo. Y Carlos, Cintia nos pregunta que por qué en la M30, yo soy muy de la M30, hay un hito allí que dice Madrid a una legua, si ya está en Madrid. No, a ver, sí y no, lo explico. Es muy curioso eso. Se marcó porque entre el Real Palacio del Pardo, el sitio del Pardo, hasta el antiguo Real Alcázar, donde está el Palacio Real de la Plaza de Oriente, ese es justo el tema. Había una distancia de 2 leguas de camino de la época, y lo que tú estás señalando es justo el Es el punto medio, intermedio. claro. Claro, punto. O sea, Una legua a Madrid y una lengua al Pardo. Al Pardo. Ah, qué bueno, claro, porque las distancias eran mucho mayores. Exacto. Entonces, y conectando todo el programa y todo lo que nos ha contado Emilio, Jesús, nos pregunta Nacho de Torrejón que de dónde viene la expresión irse de picos pardos. ¿Has ido alguna vez de picos pardos? No, creo que no. Normalmente es trasnochar e ir a un lugar de mala nota. No, creo que no. Eso tiene que ver, sobre todo con la Edad Media, casi siempre es la Edad Media donde se repite todo este tipo de leyendas, donde a las prostitutas, para reconocerlas, las hacían vestir con un jubón, una especie de chaleco, que tenía luego 4 picos o ribetes de color pardo. Ajá. De esta forma las distinguías perfectamente. Entonces, si te ibas de picos pardos, sabías dónde ibas. Bueno, pues hemos cerrado el círculo del programa. Emilio del Río, gracias por este viaje Muchísimas gracias. histórico, geográfico y tantas cosas que nos has enseñado en el programa de hoy. Es una maravilla estar en el cuarto de las maravillas. El Cuarto de Maravillas, Carlos Canales, gracias por acompañarnos en una edición No, ha más. sido un placer, como siempre. Y Jesús Callejo, lo mismo, un placer. Ave. Fenomenal todo. Pues fue Marco Tulio Cicerón quien, hablando de la amistad, nos deja la frase con la que cerramos la edición de hoy del Cuarto de Maravillas. Dice que qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar
como contigo mismo, que espero que es lo que sintáis los espectadores de Cuarto de Maravillas en cada edición, que formáis parte de esta mesa, parte de esta conversación, parte de esta tertulia. Hasta el próximo programa, nos vemos muy pronto.